Y otro grave accidente de tránsito se registró en carreteras del Huila. Un bus con 40 pasajeros se volcó y se salió de la vía a la altura del municipio de Aipe. Vamos en vivo con Edgar Donoso. Edgar, ¿cuántas personas resultaron heridas? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues les comentamos que 25 personas heridas se reportó el Hospital Universitario Hernando Moncaliano de la ciudad de Neiva. El bus pertenece a la empresa Cotras Bolívar y prestaba sus servicios a la empresa de taxis verdes. En el momento del accidente venían dos conductores, pero al parecer el sueño venció a uno de ellos. El bus que cubría la ruta Bogotá-Neiva se salió de la carretera hacia las 5 de la mañana, en el kilómetro 17, en la vía Aipe-Neiva. Veníamos dormidos y de un momento a otro, creo que venía en exceso de velocidad el bus y se volcó, no sé qué pasó. Los 40 pasajeros heridos fueron llevados a diferentes centros asistenciales. El Hospital Universitario de Neiva atendió 25, entre ellos 12 menores. Han sido contusiones leves, lesiones de tejidos blandos, laceraciones. Hay unos con trauma cerrado de tórax y abdómenes, algunos con trauma craneoencefálico muy leves, tipos conmoción. Las autoridades investigan las causas del accidente. La hipótesis inicial que están manejando nuestros investigadores es un exceso en las horas laboradas de los conductores y pues es probable que en desarrollo precisamente de esta actividad riesgosa pues, tuviéramos un microsueño que seguramente fue la causa eficiente de este accidente. Los 40 heridos a esta hora permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales. Hasta el momento, las autoridades del Huila reportan 2 muertes en carreteras del departamento, uno en zona urbana y otro sobre vías principales al inicio de esta temporada de Semana Mayor. Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Y un grave hecho de violencia se registró en Cúcuta, norte de Santander. 2 personas murieron y 8 más resultaron lesionadas tras la explosión de una granada contra un billar en el centro de la ciudad. Sulayo Cruz, ¿qué es lo último? Muy buenas tardes. Pues lo último que se conoce de este nuevo atentado con granada en la ciudad es que el joven de 20 años que fue capturado minutos después de haberse registrado el hecho, confesó según las autoridades en audiencia de legalización de capturas y de imputación de cargos que le fueron cancelados $1 millón para lanzar la granada al interior del billar. El atentado se registró en este sector comercial del centro de Cúcuta. Según las autoridades, un hombre lanzó una granada contra este billar y luego emprendió la huida. 2 personas murieron y 8 más resultaron heridas por la onda expansiva que además partió las mesas del local y los vidrios de ventanales y carros parqueados en la calle. De las 10 personas, 2 entraron en estado muy grave, casi en paro cardiorrespiratorio. No respondieron a maniobras de resucitación. Los heridos ingresaron al hospital regional con múltiples heridas en su cuerpo. Los 3 pacientes que fueron trasladados de inmediato a cirugía tenían fracturas en las piernas con lesiones de los vasos venosos y arteriales. Minutos después del atentado, la policía capturó al presunto autor material del hecho. Se captura una persona, al parecer integrante de una estructura criminal, que un momento antes había lanzado un artefacto explosivo a este lugar. La policía atribuyó el atentado a retaliaciones entre bandas criminales que operan en la ciudad. Cabe recordar que con este atentado ya son 10 los atentados con granadas que se han registrado en Cúcuta y su área metropolitana, de los cuales 6 personas han quedado muertas. Desde Cúcuta, en norte de Santander, Sulayo Cruz, Noticias Caracol. El Papa Francisco dio inicio a la Semana Santa. Con la tradicional misa del Domingo de Ramos, durante la homilía habló sobre los males que afligen a la humanidad y alentó a los fieles a ser humildes. Además, afirmó y confirmó su visita a Brasil en julio de este año. Ante más de 250.000 personas, el Papa Francisco ofició por primera vez en la Plaza de San Pedro la misa del tradicional Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En su mensaje, el sumo pontífice habló de los males que, según él, afligen a la humanidad. Guerras, violencias, conflictos económicos que golpean sobre los más débiles, la sed del dinero que nadie se llevará consigo. Como decía mi abuela, niños, el sudario no tiene bolsillo. El Papa invitó a los cristianos a ser portadores de alegría. No sean nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo.
Nunca se dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús. Con Él nunca estamos solos. Durante su discurso confirmó que asistirá a Brasil para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en julio próximo. Concluida la misa, recorrió la plaza en el Papa Móvil, del que se bajó para sorpresa de los asistentes. Besó a niños, saludó a enfermos y se detuvo ante un grupo de latinoamericanos. El Cerro de Monserrate de Bogotá es uno de los sitios más concurridos el Domingo de Ramos. Allí se dispuso un completo dispositivo para garantizar la seguridad de miles de feligreses. Durante el primer día de la Semana Santa, centenares de personas llegaron hasta el Cerro de Monserrate para participar en el tradicional rito de la procesión del Domingo de Ramos. La fiesta de los cristianos, de celebrar la pasión, el tiempo de la Semana Santa, de regocijo, de reflexión. Estamos en la semana de recapacitar, de estar en contacto con Dios, entonces es la principal motivación que tengo de venir acá a Monserrate. Con el fin de garantizar la seguridad de los feligreses, se desplegó un completo dispositivo. Un puesto, el PMU, donde nos encontramos ubicados en este momento, tenemos un puesto especial en el centro, a la mitad del cerro, donde tenemos personal de rescate y personal de búsqueda en el caso que se llegue a necesitar. Y en la parte superior del cerro, ya en el sector de la iglesia, igualmente tenemos personal desplegado para estar haciendo la salida pronta de las personas. Mientras tanto, en el santuario del 20 de julio, en el sur de la ciudad, las autoridades promovieron el uso de plantas ornamentales para evitar el deterioro del medio ambiente. Me parece bien porque así evitamos que la gente corte la palma de cera y la extingan. Los organismos de socorro tendrán puestos de mando unificado en los lugares más concurridos durante los días santos para reaccionar ante cualquier emergencia. ¿Qué símbolos utiliza usted durante las celebraciones del Domingo de Ramos? Cuéntenos en @noticiascaracol. Y de Bogotá vamos a Medellín, donde desde muy temprano decenas de personas se congregaron en la iglesia metropolitana para iniciar las celebraciones de Semana Santa. Beatriz Rojas, ¿qué es lo último? José Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues la celebración del Domingo de Ramos dio inicio a la Semana Santa aquí en la Basílica Metropolitana de Medellín, exactamente en el centro de la ciudad, donde cientos de feligreses se congregaron a las afueras de la Basílica para elevar sus plegarias. Con ramos, bombas blancas, pañuelos, acompañaron a la Iglesia Católica en un recorrido por el Parque Bolívar, donde luego pues ingresaron hasta aquí, hasta la Basílica, donde a esa hora, como ustedes pueden ver, se celebra la Eucaristía. Pero Medellín no fue la única ciudad donde cientos de feligreses asistieron a esta celebración. En otras ciudades del país, como Popayán, Tunja y Ocaña, se registró una masiva asistencia de feligreses y, por supuesto, Noticias Caracol los acompañó. Vamos a ver un panorama nacional. A esta hora culmina en el centro histórico de Popayán la procesión de Domingo de Ramos, que como es tradicional inicia en una de las iglesias que se encuentran a las afueras de la ciudad. Miles de feligreses que se agolparon a acompañar este recorrido pues pidieron inicialmente por la salud del Papa Francisco, segundo porque el proceso de paz que se adelanta con las FARC en Cuba culmine con ese anhelo que tenemos todos los colombianos, la paz para nuestro país. Aquí en la capital del departamento de Boyacá se realizó la procesión de Domingo de Ramos, que partió de la iglesia Las Nieves y llegó a la catedral. Por las principales vías de la ciudad se realizó esta procesión donde el señor arzobispo Augusto Castro Quiroga pidió además que los grupos al margen de la ley entreguen ya las armas y se firme la paz. En la procesión participaron centenares de nazarenos descalzos, quienes estarán también en las diferentes procesiones de esta Semana Mayor. En Ocaña Norte de Santander, el tradicional Domingo de Ramos se celebró con un mensaje ecológico. 250 personas de la tercera edad fabricaron estos ramos utilizando para ellos artesanalmente la envoltura de la mazorca y llevando así un mensaje para que no sea utilizada la palma de cera en esta celebración. Se espera que unos 5.000 turistas lleguen a esta región del país a visitar los santuarios. Antes de iniciar la celebración de esta Eucaristía estuvimos hablando con los feligreses y encontramos dos detalles muy bonitos. Uno de ellos es que piden por la salud del Papa Francisco, además de eso piden por el fin de la guerra, tanto en la ciudad como en el país. Esta es la información desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol.
Beatriz, gracias. Y en varias ciudades del mundo también conmemoraron el Domingo de Ramos. Decenas de peregrinos llegaron hasta la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén con sus palmas. Luego se dirigieron al Monte de los Olivos para recordar los pasos de Jesús. En la iglesia de la Natividad en Belén, Cisjordania, sacerdotes y fieles portaron ramos en homenaje a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Filipinas, cientos de creyentes y niños llegaron a las iglesias, muchos de ellos con palmas para que las bendijeran los sacerdotes. Esta semana se conmemoraron 10 años de la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco, habló con un colombiano que luchó en esa guerra como parte del grupo de marines. Esta es su historia. Juan Pablo Montoya, no el corredor de carros, sino el de Medellín, del barrio Aranjuez, se unió al cuerpo de marines de Estados Unidos y se fue a Irak sin saber qué era la guerra. Cuando uno va a la guerra, uno nunca sabe qué le espera. Uno no se imagina las cosas que va a vivir. Regresó como el sargento Montoya, condecorado por su valentía y con el recuerdo fresco de los que no tuvieron la suerte de volver. Para mí es un orgullo y siempre tengo la memoria de mis amigos que perdieron la vida ya. Un día en la mañana se iban a una misión y en la tarde no regresaban. En Irak murieron cerca de 4.500 soldados que lucharon para Estados Unidos y todos, incluyendo los compañeros de Juan Pablo, tienen lápidas en el cementerio de Arlington, a donde nos desplazamos en este aniversario de los 10 años de la controversial invasión a Irak. Nuestra misión principal era ayudarle a los iraquíes a combatir a las fuerzas insurgentes. Con Juan Pablo la picardía paisa llegó con el ejército de Estados Unidos hasta las bases de Bagdad, Faluya y Romari en Irak. Hoy, Montoya todavía hace parte del cuerpo de marines y se siente feliz de lo que ha logrado. Pues uno como colombiano, que uno llega a este país y siempre trata de salir adelante y uno sale adelante y la gente le gratifica eso. 10 años después, Estados Unidos piensa en Irak entre la controversia y el recuerdo a los caídos. Desde Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Desaparecen los nevados y también muere la fuente para muchas lagunas andinas. Únete a Noticias Caracol y protege los glaciares colombianos. 1 de la tarde, 1 minuto. Una persona murió y 15 más resultaron heridas durante el segundo día de Corralejas en Arjona, Bolívar. Estas imágenes grabadas por un canal local muestran el momento en que varios aficionados son embestidos. Este hombre de pantalón rojo desafía al animal que lo golpea y lo hiere en uno de sus brazos. Más adelante, otra persona es levantada por el mismo toro en 3 ocasiones. Según el reporte oficial, los heridos sufrieron graves lesiones y uno de ellos murió tras recibir una herida en el corazón. Un nuevo escándalo protagonizó el presunto narcotraficante Camilo Torres, alias Fritanga, en las últimas horas. Tras una inspección en la cárcel de Valledupar, al hombre se le encontró un teléfono celular en su celda. Según el IMPEC, el sistema que monitorea permanentemente los principales penales del país, lanzó la alerta de que alias Fritanga tenía un elemento sospechoso en su poder, por lo que los guardias realizaron una inspección en la celda del extraditable. Inmediatamente la guardia del establecimiento de alta seguridad de Valledupar, sitio donde está detenido el recluso, procedió a realizar una requisa y se le encontró un teléfono celular. Lo más grave es que, según el IMPEC, Camilo Torres, alias Fritanga, la emprendió contra los encargados de la seguridad. Durante el procedimiento, el interno amenazó de muerte a los guardianes que hicieron la incautación. Por tal razón, se procedió a elevar las respectivas denuncias por dicha conducta. El comandante de la policía del Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, reveló que en el transcurso de la semana se había realizado un control en el interior del centro de reclusión, pero no en la celda de Fritanga. Este ciudadano tiene una condición especial allí de reclusión, unas medidas especiales y que su acceso allí está restringido por la misma calidad de peligrosidad que tiene el sujeto. Alias Fritanga fue capturado en una exótica isla del Caribe colombiano cuando festejaba su matrimonio y está solicitado en extradición por una corte del estado de la Florida de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Hace 20.000 años Bogotá era un gran lago. Hoy quedan en la ciudad reservas de ese cuerpo de agua. Se trata de los humedales y las quebradas que, al igual que el río Bogotá, sufren por contaminación y mal uso del agua. Un reportaje de Dora Glotman. Antes de convertirse en la capital de Colombia y el hogar de casi 8 millones de personas, el área de Bogotá era un gran lago.
Según la leyenda muisca, hace 20.000 años el dios Chipchacum, enojado con los humanos por corruptos, ordenó un diluvio que desbordó el lago. Bochica, mensajero de los dioses, abrió con su bastón de oro la catarata del Tequendama, por donde se desaguó la inundación y de paso el lago. Pero quedaron reservas sagradas. Andrés Lizarazo, de Agua Somos, una fundación que busca soluciones para la conservación del agua, reconoce que esas reservas no fueron tratadas como sagradas. Dejó de ser el gran lago, pero dejó unos reservorios muy importantes de agua en esa época, los cuales poco a poco hemos ido nosotros afectando de manera importante. Los humedales son ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. Según Germán Galindo, encargado de medio ambiente en el acueducto de Bogotá, existían 50.000 hectáreas de humedales, hoy quedan 800, lo cual convierte a la capital en más vulnerable en épocas de lluvia. La función era recoger ese exceso de agua y almacenarlo ahí y tenerlo ahí mientras pasa la lluvia y ellos lo van liberando despacio. Rellenamos el 99% del área de humedales de la sabana de Bogotá. Está totalmente... Laura Galindo, encargada del humedal La Conejera, dice que les afectan no solo los rellenos para construir, sino que les llegan aguas sucias. Han tenido conexiones erróneas y les llega el alcantarillado residual. Eso afecta a la salud de su fauna y flora, en especial de su gran variedad de aves. Los 14 humedales de la sabana son el hogar de 4 especies de aves que no existen en ningún otro lugar del mundo. La salud de este ecosistema depende de los residentes de Bogotá, ya que este humedal se nutre de canales y quebradas. Asimismo, esta agua desemboca en el río Bogotá. Como ven, todo está conectado y por eso la importancia de cuidar el agua. Otra reserva acuática que dejó el lago son las quebradas, que también desaparecieron para dar paso a la ciudad. Hoy se ven pedacitos de ellas que fueron secadas o entubadas y que en muchos casos aún recorren Bogotá de manera subterránea. Hoy quedan aproximadamente 200, el acueducto cuida de 87 de ellas. La empresa de acueducto tiene que sacar 70.000 toneladas al año de basura de las quebradas, pasando 2 veces al año por cada quebrada. Pero para tenerla limpia habría que pasar cada vez que llueve. ¿Cómo sería la capital si, retomando el espíritu de los muiscas, reconociéramos las reservas de agua como sagradas? A 56 kilómetros de Popayán está la cascada del río Bedón. Y Noticias Caracol te invita a conocerla. La policía capturó con fines de extradición a Óscar Javier Becerra Mejía, quien según las autoridades hacía parte de una organización internacional de narcotraficantes. Becerra Mejía fue capturado en zona rural de Pereira y tendrá que responder por el supuesto envío de 1 tonelada de cocaína a Europa en 2003. Las autoridades afirman que la red que transporta y distribuye estupefacientes en Europa está conformada por colombianos, españoles y franceses. Hay conmoción en Bucaramanga por 2 crímenes que se registraron en las últimas horas. Un niño de 7 años y una mujer de 90 fueron asesinados. Las autoridades buscan a los responsables. En esta zona boscosa del norte de Bucaramanga fue encontrado sin vida el niño de 7 años con varias heridas de arma blanca en su cuerpo. El general Saúl Torres, comandante de la policía, reveló que el menor de edad desapareció cuando fue a cambiar un billete de 50.000 pesos a la tienda. No le hurtaron el dinero. Vamos a mirar y a establecer, de acuerdo con la investigación que pueda realizar la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, los verdaderos móviles del hecho. Pero no solo este hecho tiene indignados a los habitantes de Bucaramanga. Otro insólito hecho se registró en un sector residencial de la ciudad, donde una mujer de 90 años fue asesinada, presuntamente por oponerse a que la robaran. El cuerpo de la mujer fue encontrado en la esquina de su residencia. Al parecer, por hurtarle un anillo de oro blanco que portaba, le ocasionaron la muerte con un disparo de arma de fuego. Los sicarios abandonaron la motocicleta donde se movilizaban 3 cuadras más adelante. Con las huellas tomadas en el vehículo, la policía busca a los responsables del asesinato. El corregimiento de Campeche en el Atlántico celebra su edición 25 del Festival de la Ciruela, un evento que se ha convertido en la principal fuente de ingreso para sus habitantes. Estefany Uribe, ¿qué productos se venden por estos días y se ha reforzado la seguridad en el pueblo? Buenas tardes. En el corregimiento de Campeche por estos días se puede encontrar desde tortas y dulces hechos a base de ciruela hasta vinos, mermeladas y decenas de productos más hechos con esta fruta que se ha convertido en la fuente de ingreso de los habitantes de Campeche. La seguridad fue reforzada por la policía departamental con 80 uniformados.
Desde hace 21 años, Rosa Barraza, habitante del corregimiento de Campeche, se levanta desde bien temprano para empacar las más de 30.000 ciruelas que se encuentran en estos sacos y serán vendidas a miles de turistas que disfrutan por esta época del Festival de la Ciruela. Sí, se venden todos, hay 15, hay veces traemos 20, por lo menos están buscando más, no han terminado de traer todavía, pero sí se venden todos. Como ella, son más de 800.000 habitantes que a base de ciruela preparan tortas, vinos, dulces, entre otros productos que se convierten en su principal fuente de ingreso. Llega cantidad de gente, turistas, especialmente, y se llevan las degustaciones, lo que se hace aquí. Ante la afluencia de visitantes al festival, la Policía Departamental dispuso un refuerzo en la seguridad para mantener el orden durante el evento. Esta es la versión número 25 del festival, que año tras año convierte al corregimiento de Campeche en el pueblo más dulce del departamento del Atlántico. El Festival de la Ciruela se extenderá en Campeche hasta el día de mañana, así que todavía tienen tiempo de ir hasta el pueblo a disfrutar de todos estos productos. Información desde Santo Tomás, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. Operaciones de control de embarcaciones y vigilancia constante son las acciones con las que las autoridades marítimas de San Andrés buscan garantizar la seguridad y tranquilidad de habitantes y turistas durante Semana Santa. Para proteger a los más de 20.000 turistas que se espera que lleguen al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante la Semana Santa, la Armada Nacional activó un plan de seguridad para actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia. El cubrimiento marítimo es permanente y el cubrimiento terrestre con unidades de nuestro batallón de Policía Naval Militar. Tanto residentes como turistas recibieron con agrado las medidas de seguridad implementadas. Pienso que también es una tramida muy buena, igual estamos en una isla y es Semana Santa, entonces para que le presten vigilancia de pronto cualquier persona. En este plan de seguridad también se incluye la inspección a las embarcaciones que transportan turistas a Los Cayos. Entonces hacemos una presencia permanente en los embarcaderos, los sitios donde van a estar los turistas abordando embarcaciones. Además de los patrullajes, la Capitanía de Puerto, en coordinación con los guardacostas, adelantarán campañas de sensibilización en el aeropuerto y en las playas para informarle a los turistas sobre accidentes en el mar y la protección del medio marino. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. Para no perder el legado de sus escritores, los habitantes del Líbano, municipio tolimense, se han volcado a las calles a leer. Se trata de jornadas al parque organizadas para que las nuevas generaciones conozcan a los autores de su tierra. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia más cerca. Metido entre montañas y cafetales del norte del Tolima está el Líbano, cuna de reconocidos periodistas y escritores, y por ellos fue creada una biblioteca exclusiva para que los hijos de esta tierra puedan leer sus textos. ¿Qué librito le gustaría leer hoy? Es literatura que uno generalmente no tiene en la casa. Pues es la primera vez que yo leo un libro de esta, así con esta leyenda de negra. Decían que era muy mal, entonces pues a ver qué era lo que había hecho de mal. Y para que este legado no se pierda, la Biblioteca Central de la ciudad dispone en el parque de literatura escrita por 14 autores hijos de esta tierra, como Germán Santamaría, Carlos Orlando, Jorge Eliezer Pardo y Eduardo Santa, entre otros. Su lenguaje es el dialecto, el campesino local. Las letras, los versos, las novelas y los poemas de estos autores que han sido escritos durante los últimos 20 años son parte viva de la cultura libanense. Eso es reconstruir la tradición oral de un pueblo, y más un pueblo que tiene tanta histórica como el Líbano. Por eso sus habitantes le ponen el alma a conocer a sus escritores que tan buen nombre le han dado a su municipio. El poema se ajusta, ella por ejemplo, ella no habla, pero entonces ella escucha, y si uno le lee ella le pone atención, y si es interesante lo que uno le está diciendo ella se ríe, depende de lo que uno le esté leyendo. Con estos libros podemos hacer que los muchachos tengan la posibilidad de tener acceso a ellos. Estas jornadas no solo quedarán como un ejercicio de lectura. Al finalizar el año, los nuevos escritores podrán entregar propuestas para escribir un libro. El ganador ingresará a la biblioteca de autores célebres libanenses. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Esto es Noticias Caracol. Primero hay noticias. Feliz tarde.